Bienvenido a Fliss Fanfics. Puedes apoyar el canal uniéndote. Cualquier ayuda se agradece. A veces podía ser impredecible y le daba muchos dolores de cabeza a Jon Arryn. Pero también era fuerte, valiente y un amigo leal. Era el primero en defender a un amigo de cualquier desaire. Se preocupaba profundamente por sus amigos y sus seres queridos, y hacía todo lo posible por protegerlos. Por desgracia, su amor era como un arma de doble filo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Gendry con curiosidad. A veces se había preguntado qué clase de hombre era Robert Baratheon. Había oído hablar de diferentes hombres, y todos parecían coincidir en que era un buen hombre, pero tenía sus problemas. Ahora, Gendry estaba conociendo a su padre gracias a quien era su mejor amigo. Robert amaba a mi hermana, Lyanna, explicó Lord Stark. ¿Qué le pasó? Bueno, ya sabes lo mucho que Robert hizo para recuperarla. Se levantó en rebelión, respondió Gendry. Sí, tal era su amor por ella, dijo Lord Stark. Cuando volví a ver a mi viejo amigo en Invernalia hace unos años, no tenía ni idea de lo que la muerte de Lyanna le había hecho. Intentó llenar el vacío de su corazón con comida, bebida y mujeres, pero fue en vano. Sumió al reino en deudas intentando encontrar la felicidad que creía que Lyanna le habría dado. ¿Para eso nací? ¿Solo intentaba reemplazar a Lyanna Stark?, preguntó Gendry. No estaba enojado, sino un poco decepcionado. Sabía que a su padre no le importaba, o lo habría reconocido de alguna manera, pero escuchar que su madre no era más que una distracción para una noche le dolió. Lord Stark hizo una mueca. Como dije, tu padre no era un hombre perfecto, dijo, intentando suavizar el golpe. No lo juzgues con tanta dureza. Desembarco del Rey es un nido de víboras, y Robert probablemente había sido mordido tantas veces que estaba entumecido por el veneno. Gendry asintió lentamente. Estaría orgulloso de lo que soy. Lord Stark sonrió levemente. Sin duda sabes manejar un martillo, así que eso lo habría alegrado, dijo antes de ponerse un poco más serio. No puedo responderte eso, Gendry. Robert no era el mismo hombre con el que crecí cuando me uní a él en Desembarco del Rey y no te conozco lo suficiente como para saber si estaría orgulloso o no. Gendry bajó la mirada hacia la mesa, intentando disimular la decepción. Esperaba que al menos Lord Stark tuviera una respuesta a esa pregunta, pero se equivocó. Gendry, dijo Lord Stark, poniéndole una mano suave en el hombro. Ojalá pudiera mentirte, pero no puedo. Lo que sí puedo decir es que estaría orgulloso de que estés aquí, luchando por lo justo, igual que yo, dijo el anciano Lord con una sonrisa. Si estuviera aquí ahora, nos habría servido cerveza a los dos y se habría lanzado a contarnos una de sus historias de guerra. Cómo derrotó a 3 ejércitos en un solo día, o cómo salió de un burdel durante la batalla de las campanas y casi mata a la mano del rey, Jon Connington. O te habría contado su historia favorita, la de cómo se enfrentó a Rhaegar Targaryen en combate singular y se hundió el pecho con su martillo de guerra. Era un gran guerrero, ¿no?, dijo Gendry. En su juventud, no tenía rival, asintió Lord Stark. Era un buen hombre, Gendry, pero creo que pronto serás un gran hombre, un hombre del que Robert estaría orgulloso. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Gendry con curiosidad. ¿Quién crees que crió al rey?, respondió Lord Stark con sencillez, esbozando una leve sonrisa. Comentario. 0 comentarios. Votar. 1 queda. Chapter 164. Robb Stark. Habían pasado aproximadamente 3 meses desde la muerte del Hombre Verde, y tal como lo habían hecho durante los últimos 9 meses, los otros seguían enviando a sus sirvientes no muertos al muro cada noche mientras destruían lentamente la segunda puerta. El petróleo y las rocas demostraron rápidamente ser extremadamente útiles para defender la segunda puerta. Los grandes proyectiles, combinados con la estrechez del túnel, habían causado la muerte de miles de espectros. La sección del túnel entre la segunda y la tercera puerta estaba llena de trampas, cortesía de los mejores cazadores de Mance Rayder. Robb había inspeccionado personalmente las nuevas medidas defensivas y, si se hubiera visto obligado a enviar a sus hombres a través del túnel, sabía que al menos 70 hombres habrían muerto o resultado gravemente heridos antes de que alguien llegara a la puerta. Cables trampa, púas, zanjas. Los cazadores salvajes habían usado todos los trucos que habían aprendido. En cuanto a los que permanecieron fuera del túnel, todavía había muchas flechas y fuego de dragón para ellos. Tras el ataque desde el sur, Robb envió un mensaje a Cotter Pike y Denys Mallister para averiguar cómo el enemigo había logrado rodear el muro.
Fue Pike quien encontró evidencia de un rastro de hielo lo suficientemente ancho como para que 6 hombres caminaran uno al lado del otro y lo suficientemente grueso como para que ni siquiera un gigante pudiera caer a través de él. Pike nunca descubrió dónde comenzaba al norte del muro, pero parecía detenerse en un tramo de costa entre Guardia Oriente y el lugar donde se habían asentado los salvajes. Así fue como los otros y sus secuaces lograron infiltrarse entre ambos grupos sin ser detectados. Con los salvajes y los defensores obligados a refugiarse del clima, el enemigo logró llegar al fuerte de la noche sin ser descubierto. En cuanto a la destrucción del puente de hielo, Robb solo podía asumir que fue obra del dios ahogado. Los otros jamás habrían destruido semejante activo a propósito, y los hombres de Robb sin duda lo ignoraban. Los heridos durante la batalla se habían recuperado y estaban listos para luchar de nuevo. Estaban curtidos en la batalla y temían menos al enemigo tras derrotarlo una vez. La nube oscura que los había envuelto se había disipado, y gracias a ella, soldados nuevos y vigorizados se habían unido al ejército. Con la incorporación de los 40 caballeros que Garland había traído del sur, los hombres confiaban en poder resistir otro ataque de los otros. Algunos aún se preparaban para la batalla, entre ellos uno de los protectores de Robb. Ser Robar había perdido la mano izquierda tras intentar luchar contra el segundo otro, y la escarcha de la espada de la criatura se había extendido por su antebrazo antes de que un maestre lo viera. El valense se vio obligado a perder más brazo para que la escarcha no se extendiera más. El maestre le había practicado el corte justo debajo del codo, cauterizado la herida y había observado atentamente a Ser Robar durante los últimos 2 meses mientras se recuperaba. Aunque la mayoría de los hombres, especialmente un guerrero hábil como Ser Robar, habrían caído en una profunda depresión tras semejante pérdida, el valense no. En cambio, aceptó el reto con decisión y entrenó constantemente para adaptarse mejor a su nueva limitación. Le habían colocado una púa de vidriagón en el brazo acortado, y entrenaba a diario con Brienne mientras intentaba cambiar su estilo de lucha para usar su espada larga y su púa. Garland también había estado ayudando a Ser Robar, ya que era conocido por luchar con 2 espadas en lugar de espada y escudo. Salto de línea. En ese momento, Robb observaba desde lo alto del muro cómo sus arqueros disparaban contra el enemigo. Jon y Daenerys volaban sobre sus dragones, quemando a docenas de espectros con cada pasada. Osos, lobos, arañas, gigantes, hombres, mujeres, todos fueron abrasados por las llamas del dragón. No era la primera vez que Robb agradecía a los dioses haber salvado a Daenerys Targaryen y a sus dragones. Algunos de sus consejeros habían creído que era una tontería dejar con vida a un enemigo tan poderoso, e incluso Margaery le había hablado en privado sobre su decisión. Le preocupaba que su decisión lo hiciera parecer débil ante sus comandantes, pero Robb se mantuvo firme. Ahora parecía la mejor decisión de su vida, además de casarse con Margaery y nombrar a Tyrion su mano. Daenerys y sus dragones habían demostrado no solo ser una ventaja sobre el enemigo, sino piezas irreemplazables de la defensa. 200 arqueros más no habrían sido tan letales como ni siquiera uno de los dragones de Daenerys. Noche tras noche, las bestias escupefuego destruían cientos, si no más de 1000, de espectros. Ese tipo de destrucción no podría haberse replicado con nada creado por el hombre. Ni un escorpión, ni una catapulta, ni 500 de los mejores arqueros de todo Poniente podrían haber hecho lo que los dragones hicieron al enemigo. Mi señor, han emergido más espectros de la línea de árboles, dijo Garrett Longley, el capitán de los arqueros de toros, mientras se acercaba a Robb. ¿Se le ha comunicado a Mance?, preguntó Robb. El líder salvaje estaba a cargo de las defensas de la segunda puerta durante la noche. Sí, pero también he revisado el cronómetro. Ya casi amanece, dijo Longley. ¿Por qué iban a presionar más a las defensas si van a replegarse pronto? ¿Cómo se ve la segunda puerta?, preguntó Robb. Aún aguanta, señor, respondió Longley. Aguantará una semana más, si no más. Creo que están planeando algo. Quieren distraernos, dijo Robb, captando a qué se refería el arquero. Vigila la entrada del túnel y asegúrate de que nadie trepe por el muro. Sí, su gracia, prometió Longley antes de irse. Robb se dirigió a la plataforma de observación más cercana y se arrodilló, entrecerrando los ojos mientras observaba el mar de espectros. Tal como había dicho Longley, una nueva oleada de criaturas había emergido del bosque, pero no se alejaron más de 100 metros del límite de la arboleda. Simplemente permanecieron allí, esperando. ¿Qué demonios están haciendo?, murmuró Robb para sí mismo. Longley no había sido el único en ver la oleada de enemigos. Con tantos parados sin hacer nada, era un objetivo demasiado tentador para la dama de Rocadragón.
Ella y Drogon se lanzaron hacia ellos. El dragón negro se movía como una sombra en la noche. Justo cuando se acercaba, abrió la boca y una luz emergió de su garganta. Robb había presenciado la acción cientos de veces. Las docenas de espectros que se encontraban abajo estaban a punto de ser consumidos por una columna de fuego y destruidos como nieve bajo la luz del sol. Entonces todo se fue a la mierda. Drogon rugió de dolor al quedar flácida su ala derecha. El dragón negro intentó moverla para evitar caer en espiral hacia la tierra, pero cada vez que lo intentaba, solo lograba atravesar el cielo torpemente, casi tropezando, antes de emitir un grito atormentado y continuar su descenso. Naturalmente, la bestia intentó regresar al muro. Lo que preocupaba a Robb era que la figura rubia a su espalda no mostraba señales de moverse ni de intentar persuadir al dragón para que volviera a volar. Si Daenerys no hubiera estado atada a su silla, y en efecto al dragón, habría sido arrojada del lomo de Drogon en cuanto éste perdió la capacidad de usar su ala derecha. La montura de Daenerys de alguna manera logró recorrer la mitad de la distancia hasta el muro antes de emitir un último y débil aullido y golpear el suelo, enviando una nube de nieve al aire desde donde se había derrumbado, aplastando a docenas de espectros cuando aterrizó. El repentino giro de los acontecimientos fue tan dramático que muchos arqueros dejaron de disparar para mirar hacia el dragón. Robb tampoco podía creer lo que veía. Su mejor arma contra el enemigo, la pieza insustituible de su defensa, yacía en el suelo, rodeada de espectros. A Robb le tomó una inmensa cantidad de fuerza de voluntad apartar su mirada del dragón caído y volverla a sus arqueros. Fuego. Fuego, idiotas. Rugió, poniéndose de pie. Denles todo lo que tengan a esos bastardos. Aléjenlos de ese dragón. Los arqueros, animados por las palabras de Robb, reanudaron su tarea, enfocando sus flechas en los enemigos que rodeaban a Drogon, pero no pudieron mantenerlo completamente a raya. Los espectros comenzaban a trepar hacia el dragón negro, y aunque Drogon intentó arrancarlos con sus patas traseras y quemar a cualquiera que se acercara a su cabeza, Robb sabía que no tardaría en ser dominado. Dracarys. Robb oyó a Jon gritar débilmente mientras él y Raegal acudían en ayuda de Drogon. El dragón verde y bronce creó un anillo de llamas alrededor de su compañera de nidada mientras Jon se deslizaba de la silla, desenvainando su espada. «Jon», gritó Robb, pero sabía que su hermano no podía oírlo, y lo único que pudo hacer fue observar cómo Jon cargaba contra el enemigo mientras este rodeaba a Daenerys. Robb apenas podía respirar. Su hermano estaba allí abajo, rodeado por el enemigo, y no podía hacer nada para ayudarlo. Solo podía observar cómo Jon se abría paso entre los espectros que rodeaban a Daenerys. Luchó como un poseso, partiendo en dos a los esbirros no muertos mientras seguía avanzando, sin parecer importarle las flechas que lo rodeaban. Cuando finalmente llegó hasta la muchacha, cortó las ataduras que la sujetaban a la silla y se la echó al hombro. Mientras corría de vuelta hacia Raegal, un espectro atravesó las llamas y lo atacó por detrás. «Jon», gritó Robb preocupado, pero no había sido el único en ver al espectro. Justo antes de que alcanzara a Jon, una flecha se le clavó en el cráneo y lo derribó. El norteño miró hacia el lugar desde donde había salido la flecha y vio a Ygritte, la arquera salvaje de cabellos de fuego, tomar otra flecha y dispararla, con la mirada fija en Jon mientras elegía otro objetivo. El hermano de Robb llegó hasta Raegal y colocó a Daenerys sobre su cuello antes de volver a subirse a la silla. Con unos fuertes aleteos, el dragón verde y bronce se elevó de nuevo en el aire antes de extenderse y agarrar a Drogon por las patas traseras y el cuello, levantándolo también. Los pocos espectros que se habían aferrado al dragón negro cayeron al suelo mientras Raegal ponía a salvo a su hermano. El rey observó mientras Raegal llevaba a Drogon hacia arriba y por encima del muro, claramente esforzándose por hacerlo, antes de descender lentamente fuera de los muros del fuerte nocturno donde estaba su corral. «Longley, tienes el mando», gritó Robb al proal mientras se dirigía rápidamente al torno. «Avisa a mi padre si ocurre algo». «Sí, su gracia», gritó el hombre de las tormentas, cogiendo otra flecha de su carcaj que se vaciaba rápidamente. En cuanto Robb cerró la puerta del ascensor, este empezó a moverse. No tardó mucho en llegar al patio, pero cada segundo se le hacía eterno. Sus ojos no se apartaban del almacén donde dormían los dragones. Luchaba por controlar la respiración y bajar el ritmo cardíaco. Ya había pasado por adversidades antes, pero había una razón por la que ésta golpeaba tanto al joven monarca. Los dragones habían sido su mayor ventaja, y podría haber perdido uno, además del jinete. Tan pronto como Robb tocó el suelo, abrió la puerta de golpe y comenzó a caminar, casi corriendo, hacia la puerta principal. «Necesito 2 maestres, ahora».
Gritó sin dirigirse a nadie en particular. ¿Su excelencia? Preguntó uno de los soldados, visiblemente confundido. ¿Qué ha pasado? Dos maestres, espetó Rob. Ahora. El soldado simplemente asintió y salió corriendo. Rob cruzó la puerta principal antes de ver a John y correr hacia él. Su hermano palmeaba el hombro de otro hombre en la nieve, pero Rob no estaba concentrado en él, solo en John. «John», gritó Rob al acercarse. Los dos hermanos se abrazaron con fuerza, como si se vieran por primera vez en años. «Estoy bien», dijo John, finalmente retrocediendo antes de hacerse a un lado. Ser Jorah estaba arrodillado en la nieve, sosteniendo el cuerpo sin vida de Daenerys Targaryen en sus brazos mientras lloraba. La oscura marca roja en el costado de su torso y el corte en sus pieles eran evidentes. Su cabello rubio plateado estaba mojado por la nieve y su piel impecable era más pálida de lo normal. Sus ojos violetas estaban muy abiertos y apuntaban al cielo, afortunadamente libres del dolor que sintió en sus últimos momentos. «¿Qué pasó?», preguntó Rob, volviéndose hacia Jon. «Vi el ala de dragón, pero... su gracia», dijo un hombre al ver acercarse a dos maestres. «Llegamos en cuanto pudimos. Necesito que uno de ustedes cuide de Lady Daenerys», ordenó Rob, señalando a Ser Jorah. El otro, conmigo y Jon. Mientras uno de los maestres se arrodillaba junto al Caballero del Norte, Rob y el otro siguieron a Jon hasta donde Drogon descansaba en la nieve, con la cabeza hundida bajo su ala sana, gimiendo de dolor. Ser Barristan permanecía al otro lado, simplemente observando la herida que había abatido a la bestia. Drogon fue alcanzado por una lanza, explicó Jon, y Rob comprendió lo sucedido. Lo dejó lisiado en un instante. Una lanza, con la punta hecha del mismo material gélido que la espada de un caminante blanco, había cortado parte de la articulación que une el ala del dragón al resto de su cuerpo antes de alcanzar a Daenerys. La hoja estaba manchada de sangre negra y roja. Parte de Drogon y parte de Daenerys. Ella estaba muerta antes de que Drogon tocara el suelo, dijo Ser Barristan, mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas y se deslizaban por su barba blanca. A Rob no le sorprendió que Ser Barristan y Ser Jorah fueran los primeros en llegar cuando Raegal trajo a Drogon y Daenerys de vuelta al otro lado del muro. Sabía que uno de los dos siempre se quedaba despierto, observando a Daenerys cruzar el muro hacia la batalla y a su regreso. Ambos hombres eran extremadamente leales a la joven, y las lágrimas en sus rostros lo demostraban. Ninguno de los dos lo vio venir, Rob, continuó Jon. Voló desde los árboles. Lo lanzó un caminante blanco, suspiró Rob, pasándose una mano por los rizos. Le crearon un objetivo y la atrajeron. Fue una trampa desde el principio y cayó en ella. Malditos bastardos sabían que los dragones eran nuestra mejor arma y ahora han logrado herir a uno y matar a Daenerys en el proceso. Su gracia, regresaré, pero necesitaré mucha más ayuda para sacar la lanza, además de un sedante fuerte, explicó el maestre disculpándose, sin querer interrumpir a Rob. Creo que el dragón puede estar bien, pero estará en tierra un tiempo. Ve, haz lo que tengas que hacer, dijo Rob con un leve gesto de la mano. Ser Barristan no se quedó atrás, y le hizo un gesto a Rob con la cabeza antes de regresar con Ser Jorah y Daenerys. Esto es un contratiempo, pero podemos superarlo, dijo Jon en voz baja. Aún nos tenemos a Raegal y a mí. Sí, pero ¿y si tú también cayeras?, replicó Rob. Además, si Daenerys no se sentía segura controlando a ambos dragones, ¿qué crees que podrías hacer, Jon? Llevas menos de un año pilotando Raegal. Daenerys los crió desde que eran nuevos. Quizás haya una manera, pero primero necesito hablar con Bran, dijo Jon pensativo. Pero por ahora, Raegal y yo seguiremos con lo que hemos hecho y no nos alejaremos mucho del muro. Rob se cruzó de brazos y miró hacia el norte. 1.000.000 de pensamientos le rondaban la cabeza, pero los ignoró todos. Cuando comenzó la larga noche, creía que él y sus hombres podrían resistirla como una tormenta, reduciendo al enemigo hasta que solo quedarán los caminantes blancos. Ahora, Rob sabía que pondría en riesgo a más gente si lo hacía. Necesitaba encontrar la manera de poner fin a la guerra, y pronto. Siempre había un pensamiento rondando en su mente. Había estado ahí desde que los otros atacaron el muro por primera vez. Era un riesgo que pondría en peligro a mucha gente, incluido él mismo, pero si funcionaba, no solo pondría fin a la guerra, sino también a la amenaza de los caminantes blancos. «Mis señores», dijo un soldado, corriendo hacia Rob y Jon. «¿Sí?», preguntó Jon después de que Rob no respondiera inmediatamente. «Lord Stark ha reunido al Consejo de Guerra del Rey y los espera a ambos», respondió el soldado con una leve reverencia. «También dice que se tomen su tiempo». «Dile que llegaremos pronto», dijo Jon.
Y pregúntale a Ser Barristan si él y Ser Jorah necesitan ayuda para construir una pira. El soldado hizo una nueva reverencia y se fue. ¿En qué estás pensando?, preguntó Jon mientras los dos hermanos regresaban al castillo. No es nada, dijo Robb, negando con la cabeza. Solo una idea, nada más. La mayoría de tus pensamientos se convierten en acciones, replicó Jon. Dime qué piensas. Es una forma de terminar la guerra, pero es arriesgada, dijo Robb finalmente, cediendo. Solo puede usarse como nuestra última opción. Jon asintió lentamente. Si piensas en lo que yo pienso, tienes razón. Si ese plan fracasa, la humanidad estará condenada. Robb solo pudo asentir. No hacía falta ser un genio para que alguien viera su plan y supiera qué pasaría si fallaba. No había un plan B si funcionaba, la guerra se acababa. Si no, Robb estaría muerto y no tendría que pensar en todos a quienes decepcionó. Guárdatelo para ti, Jon, gruñó Robb, queriendo cambiar de tema. Después de la reunión, quizá quieras darle las gracias a la salvaje pelirroja. Te salvó la vida. Jon miró a su hermano. ¿Y Grite? Le metió una flecha entre los ojos a un espectro cuando estaba a punto de atacarte por la espalda, dijo Robb mientras subían las escaleras de la habitación. Merece algún tipo de reconocimiento por salvar tu nobleza. Jon rió entre dientes cuando los hermanos entraron en la habitación. Como dijo el soldado, su padre había reunido a los comandantes de Robb. Algunos hombres parecían recién despertados, pero todos parecían alerta y listos para cualquier cosa que Robb dijera. Les he contado lo que pasó durante la batalla, dijo el padre mientras Robb y Jon tomaban sus lugares alrededor de la mesa. ¿Cómo está Lady Daenerys?, preguntó el príncipe Oberyn. Muerto, respondió Robb con gravedad, dirigiéndole una mirada de disculpa al dorniense. Su dragón recibió una lanza en el ala y también hirió a Daenerys. Murió poco después de recibir el impacto. La extrañaremos, dijo Garland. Sé que no llevo aquí tanto tiempo como los demás, pero era evidente que ella y su dragón eran vitales para nuestras defensas. Algunos otros en la mesa compartieron los sentimientos de Garland. Daenerys se había ganado la simpatía tanto de los soldados como de los comandantes durante su tiempo en el muro. Era amable, respetuosa y atenta cuando le hablaban. Nunca intentó ponerse por encima de ellos. Los comandantes de Robb disfrutaban de que no intentara colarse en las reuniones de guerra. Simplemente cumplía con su deber noche tras noche y nunca pedía elogios ni reconocimiento social. En pocas palabras, su imagen a los ojos de quienes habían luchado contra ella en Arenal había mejorado significativamente. ¿Y el dragón?, preguntó Lord Tarly. Castigado por ahora, respondió Jon. El maestre que vio su ala cree que puede curarse, pero llevará tiempo. Por suerte, tenemos otro jinete de dragón, comentó el príncipe Oberyn, mirando a Jon. Siempre me he preguntado por qué has podido montar a Rhaegal. Hablaremos de ello en otro momento, príncipe Oberyn, dijo Robb, interviniendo inmediatamente antes de que el dorniense pudiera cambiar de tema. Ahora mismo debemos centrarnos en la pérdida de Lady Daenerys y en lo que debemos hacer ahora que solo nos queda un dragón. Oberyn sorbió por la nariz y miró a Robb antes de cruzarse de brazos y asentir. Robb lo interpretó como un retroceso del príncipe. Mance, ¿qué tal se veía la segunda puerta?, preguntó Robb. Aguantará unos días más, con suerte, dijo Mance encogiéndose de hombros. Mis tramperos están revisando el último tramo del túnel, asegurándose de que todo esté en orden. Padre, ¿cómo van las defensas para cuando caiga a la última puerta?, preguntó Robb, volviéndose hacia el hombre mayor. Casi terminado, prometió mi padre. Ahora mismo, el constructor principal y yo estamos buscando la manera de cavar una zanja sin comprometer la integridad del castillo ni de la muralla. ¿Llenarás la zanja con petróleo?, preguntó Lord Tarly. Por supuesto, dijo papá con naturalidad. Bien, gruñó Lord Tarly, satisfecho de que el padre de Robb no se hubiera perdido nada. Su gracia, ¿pudieron usted o Lord Jon ver quién arrojó la lanza?, preguntó Lord Royce con curiosidad. Sin duda, este es un movimiento desesperado de nuestro enemigo si pretenden inutilizar nuestras mejores armas. Deben estar quedándose sin sus esbirros. O se están preparando para el fin de la guerra, igual que nosotros, replicó el príncipe Oberyn. Si me dijeron bien, el enemigo alejó a Jon del lugar por donde los caminantes blancos entraron al castillo. Podrían estar eliminando a los dragones antes de que se rompa la última puerta y finalmente entren en el túnel. ¿La lanza salió de los árboles o de campo abierto?, preguntó Jaime, dirigiéndose a Jon. Vino de entre los árboles, respondió Jon. Si los otros se hubieran mostrado, habrían sabido que Daenerys los habría atacado a ellos en lugar de a los espectros.
Habría podido evitar la lanza si la hubiera visto venir hacia ella. La golpearon como los arqueros del rey golpearon al dragón blanco durante la batalla de desembarco del rey, señaló Lord Tarly. Cuando la bestia no miraba. Tienes razón, Jon, dijo Robb. Daenerys y Drogon habrían sido más difíciles de derrotar si hubieran visto venir la lanza. El rey se giró hacia el príncipe Oberyn. Tu argumento también es válido, príncipe Oberyn. El enemigo debe estar preparándose para el final, y sabe que tiene más posibilidades de ganar si los dragones están en tierra. Ahora solo nos queda prepararnos lo mejor posible para el final y encontrar la manera de ganar esta guerra de una vez por todas. ¿Tiene alguna idea de cómo hacerlo, su excelencia?, preguntó Garland. Robb miró a Jon, a su padre y a Lord Tarly, encontrando sus ojos por un segundo antes de finalmente sacudir la cabeza. Por ahora, no, respondió Robb finalmente. Lo único que sé con certeza es que el final de esta guerra será sangriento y peligroso para todos nosotros. Han tardado varios meses en derribar nuestras puertas, y cada noche que pasa, seguimos reduciendo sus fuerzas a flechas, aceite y piedras. Sin embargo, todo esto será solo un preámbulo para cuando finalmente atraviesen el túnel y tengamos que luchar contra ellos en el patio, en las escaleras y pasillos, y en cada habitación. Esa será la guerra. Esa batalla determinará todo lo que hemos trabajado para lograr. Todo lo que preparamos. Cada sacrificio que hemos hecho. Determinará el destino de Poniente, dijo finalmente Robb. Comentario. 0 comentarios. Votar. 1 queda. Chapter 165. Jon Stark. El funeral de Daenerys había sido un evento pequeño y tranquilo cerca del límite del bosque, lejos de las miradas indiscretas de los centinelas, con solo unas pocas personas presentes. Su pira había sido preparada solo por Ser Jorah, ya que el Caballero del Norte estaba demasiado absorto en su propio dolor como para aceptar la ayuda de nadie más, ni siquiera la de Ser Barristan. Le había llevado un día entero hacerlo, pero Ser Jorah se había empeñado en hacerlo él mismo. Ni Jon ni Ser Barristan deseaban luchar con él mientras lloraba. Incluso horas después de su muerte, los ojos del caballero norteño estaban enrojecidos por las lágrimas. Jon sabía que el norteño sentía devoción por su señora, pero había sido Ser Barristan quien le había explicado que Ser Jorah siempre había sentido por Daenerys un amor que iba más allá de ser protectora y amante. Daenerys nunca correspondió a sus sentimientos, y Ser Jorah nunca murió. Ser Barristan, ¿tienes unas últimas palabras para ella?, preguntó Jon en voz baja mientras los 3 hombres se mantenían a cierta distancia de la pira. Robb, su padre y el príncipe Oberyn estaban un poco más atrás, presentes, pero permitiendo que los 3 hombres compartieran su dolor. Tenía mucho más que dar, respondió el anciano caballero con tristeza. Es una terrible pérdida que se haya perdido un alma tan buena. Sí, lo es, coincidió Jon. Ser Jorah. El antiguo señor de la isla del oso negó con la cabeza. Ya he dicho lo que quería decir. Es hora de que descanse en paz. ¿Tienes algo que decir, Jon?, preguntó Ser Barristan. Jon cruzó las manos y contempló el cadáver de su prima. A pesar de sus sentimientos iniciales por la chica y la casa Targaryen en su conjunto, Jon se encontró admirando la persona que había sido. Había sido valiente y audaz ante el peligro, amable y cariñosa al hablar con cualquiera que se cruzara en su camino, y demostró gran fortaleza y sabiduría al afrontar la adversidad. Puede que no fuera la persona perfecta, mostrando signos de terquedad, ingenuidad y descaro, pero sus intenciones siempre habían sido sinceras. Jon aún se consideraba un Stark, siempre lo sería, pero Daenerys le había demostrado que ser un Targaryen no significaba estar loco ni tener intenciones de conquistar. Le demostró que ser un Targaryen conllevaba su propio honor y prestigio como descendiente de Valyria. Hizo lo que Robb creía que podía hacer, dijo Jon finalmente. Ayudó a aliviar la mancha que su padre y otros habían dejado en el reino. Todo lo que se puede hacer es seguir su ejemplo. Ayudar a quienes lo necesitan, mostrar bondad y generosidad siempre que sea posible, e intentar dejar este mundo en un lugar mejor que antes. Bien dicho, dijo Ser Barristan con aprobación. Jon miró a Raegal. El dragón verde y bronce había pasado la mayor parte del tiempo consolando a su hermano mientras Drogon curaba su herida. Los dos habían sido inseparables. Jon había tenido que hacer un gran esfuerzo para traer al dragón al funeral y poder encender la pira. Dracarys, ordenó Jon. Raegal gimió, pero obedeció a Jon. Pronto, la pila de leña y la dama de Rocadragón fueron consumidas por el fuego del dragón. Ni Jon, ni Ser Barristan ni Ser Jorah pudieron apartar la mirada del fuego, a pesar del calor incómodo que emanaba.
Esta sería la última vez que verían a la mujer que ambos admiraban y, en el caso de Ser Jorah, amaban. ¿Será la última? Preguntó Ser Jorah en voz baja después de casi media hora. Miró a Jon. ¿Será la última Targaryen? Jon apartó la mirada del fuego y la dirigió al Caballero del Norte. Había un tono desafiante en la voz del hombre que Jon sin duda notó. Ser Jorah no quería que la casa de la mujer que amaba desapareciera. Probablemente creía que si la casa Targaryen podía perdurar, también podría el legado de Daenerys. Jon odiaba romper esa creencia. Sí, lo era, dijo Jon en voz baja. Pretendo seguir siendo Jon Stark, hijo legítimo de Eddard Stark. Entonces Daenerys murió por nada, y tú le faltas el respeto incluso ahora, espetó Ser Jorah. Te recibió como familia, maldita sea. Ser Jorah, no podemos decirle a Jon quién debe o no debe ser, dijo Ser Barristan, intentando calmar a su compañero caballero, pero sin éxito. Dejará que una gran y noble casa se derrumbe solo porque se crió en el norte, gruñó Ser Jorah. Rhaegar Targaryen fue tu padre, muchacho. Tú eres Jon Targaryen. ¿Dices eso para honrar a Daenerys o para reemplazarla? Preguntó Jon con voz serena, interrumpiendo el discurso de Ser Jorah. El Caballero del Norte fulminó a Jon con la mirada un segundo, demasiado furioso para hablar, antes de echar una última mirada a las brasas de la pira y marcharse furioso. Lo siento, Jon, suspiró Ser Barristan. Ser Jorah de verdad amaba a la chica. Lo sé, dijo Jon mientras Robb y el príncipe Oberyn se acercaban. No lo culpo por su enojo. Está confundido y afligido. No me tomo en serio nada de lo que dice. Gracias, dijo Ser Barristan. Intentaré calmarlo. Sé que aún no se ha dicho, pero gracias por salvarla. Se merecía una despedida como es debido. Por supuesto, dijo Jon con naturalidad. El anciano caballero miró a Jon un instante, como si reflexionara sobre algo, antes de volverse hacia Robb y el príncipe Oberyn, hacerles una reverencia y regresar al castillo. Rhaegar fue el siguiente en marcharse, deslizándose hacia donde su hermano se refugiaba. Le habían quitado la lanza del costado y el equipo de maestres había intentado vendar la herida lo mejor que pudo. ¿Por qué estaba enojado Ser Jorah? Preguntó Robb con curiosidad. Eran las palabras de un hombre que no sabía de qué hablaba, dijo Jon simplemente, ignorando la pregunta de Robb. Príncipe Oberyn, sé que Daenerys está emparentada contigo por su hermano. Lamento si su pérdida te ha causado algún dolor. El dorniense miró las brasas antes de negar con la cabeza. A decir verdad, Lobo Blanco, no la conocía tan bien como quizá mi hermano. Por lo que entendí, era una buena persona, y solo por eso la extrañaremos, dijo. Sin embargo, el rey me ha dicho que tienes el mismo parentesco con Daenerys que yo, o incluso más. Jon miró a Robb, quien simplemente negó con la cabeza. El príncipe Oberyn ya lo había descubierto cuando me confrontó. No tenía sentido mentir. Jon asintió lentamente y miró al príncipe Oberyn. Entonces debes odiarme. Debería, asintió el príncipe Oberyn, pero aún no he tomado una decisión. Jon compartió una mirada con su hermano, quien simplemente negó con la cabeza, diciéndole a Jon que esperara la explicación del príncipe. Durante mucho tiempo, creí que Lyanna Stark, de alguna manera, había seducido a Rhaegar y lo había alejado de mi dulce hermana, explicó Oberyn. Estaba furioso con Rhaegar por manchar el honor de Elia y con Lyanna por irse con un hombre casado. Sin embargo, mi ira se agravó cuando el rey me contó las acciones de Rhaegar contra la joven Stark. El dorniense negó con la cabeza con disgusto. Me decepciona que Lyanna Stark se dejara convencer tan fácilmente por el príncipe Bardo, pero la violación es inexcusable para los dornienses. Recuerdo haber visto a Lyanna Stark en Arenal. Era bonita para ser norteña, pero seguía creyéndola una niña. En Dorne no toleramos que se lastime a los niños. Nuestro padre no condonó los asesinatos de Elia ni de sus hijos, dijo Jon. Creía, como tú, que Tywin y la montaña debían ser castigados. No necesitas justificar las acciones de Ned Stark, dijo el príncipe Oberyn con un gesto de la mano. A diferencia de Aegon, sabía que el norte tenía una razón justa para ir a la guerra contra el rey loco. La muerte de un familiar siempre debe ser vengada, pase lo que pase. Las reacciones de Ned Stark ante los asesinatos también eran bien conocidas en Lanza del Sol, y respetábamos su hombría al denunciarlos, a diferencia de su arrogante amigo. El rey loco también pidió la cabeza de Robert, gruñó Robb. Robert tenía motivos para luchar. Lyanna también era su prometida. Oberyn miró al rey. El rey ciervo llamó a mis sobrinos engendros de dragón y dejó que los asesinos anduvieran sueltos. También creo que si un hombre no puede evitar que su prometida se fugue con otro, ¿qué dice eso de él? Robb asintió levemente.
Tienes razón. Y ahora, Jon, dijo el príncipe Oberyn, volviéndose hacia él, ¿eres un Stark o un Targaryen? ¿Importa? Preguntó Jon con curiosidad, aunque ya había tomado una decisión. A mí no, dijo Oberyn encogiéndose de hombros. No temo que tomes el trono de hierro. Es evidente que amas a tu hermano y a tu familia. Solo un necio creería que quieres el trono y que pretendes reconstruir la dinastía Targaryen. Por desgracia, hay muchos necios en el mundo. Siempre he querido servir a mi hermano y ayudar a mi familia, dijo Jon. Sé quiénes son mis padres, y estoy seguro de que después de la larga noche, muchos otros también lo sabrán. Pero considero a mis padres quienes me criaron, me alimentaron y me dieron cobijo. Quienes me protegieron. Entonces eres Jon Stark, dijo Oberyn. Hijo legitimado de Eddard Stark, Lord Supremo y Guardián del Norte, respondió Jon. También podría ser el príncipe prometido si las leyendas son ciertas, dijo Robb con una leve sonrisa. Jon puso los ojos en blanco y miró a su hermano con enfado. Rhaegar malinterpretó la profecía. Quizás no, reflexionó Oberyn. Lo leí cuando estaba en la ciudadela, y mi tío también me escribió al respecto. Anunciado por una estrella sangrante, nacido entre sal y humo, y tendría una canción de hielo y fuego. Un salvador que salvaría al mundo de una gran oscuridad, añadió Robb antes de señalar hacia el muro. Si el enemigo al otro lado de ese muro no es grande, no sé qué lo es. Ned Stark logró derrotar a Arthur Dayne cuando persiguió a su hermana, dijo Oberyn pensativo. Una estrella sangrante, quizás. Hielo y fuego. Stark y Targaryen, dijo Robb. Buen argumento, pero no nací entre la sal y el humo, señaló Jon a la defensiva. Y, como mínimo, tú, Robb, estás salvando el reino de la gran oscuridad. Reuniste a los 7 reinos para defender el muro. Yo no he hecho más que cumplir con mi parte, como muchos otros. Quizás no sea humo ni sal literal, Jon Stark, pero no olvides lo que ocurría cuando naciste, replicó el príncipe Oberyn. El reino estaba hecho trizas. Las aldeas no eran más que ruinas humeantes y todas las madres, hermanas, hijas y esposas que perdieron a sus hombres en la guerra lloraron. Ahí lo ves. Dijo Robb. Jon frunció el ceño. Es una coincidencia. Robb negó con la cabeza. Te dije que estabas destinado a la grandeza, Jon, pero si eres demasiado terco para verlo, no tengo nada que decir. Tu nacimiento coincide con una gran profecía, cabalgas sobre un dragón sangriento y aún te mantienes firme, desafiante. Sí, dijo Jon simplemente. Me rindo, suspiró Robb. Oberyn había estado observando la conversación entre hermanos con cierta diversión antes de mirar hacia el castillo. Tenemos compañía, dijo, cambiando de tema. Jon miró hacia el fuerte nocturno. Un pequeño ejército se acercaba a la fortaleza, y aunque los hombres iban envueltos en pieles de pies a cabeza, los estandartes que portaban eran inconfundibles. La mayoría iban a pie, portando estandartes de un ciervo negro encabritado sobre un campo dorado. El grupo de jinetes que lideraba el ejército portaba un estandarte que hizo sonreír a Jon. Era una trucha negra saltando. Es el pez negro, dijo Jon. Parece que por fin ha llegado la ayuda. Y justo a tiempo, dijo Robb, con un tono inconfundiblemente sombrío. Vengan, vamos a ver a nuestros nuevos huéspedes y a darles la bienvenida a nuestro infierno helado y a los demonios que se encuentran más allá. Ser Brynden Tully. Brynden sabía que no se adentraba en un ambiente especialmente feliz. Estos hombres luchaban contra los muertos vivientes, y las leyendas se encontraban justo al otro lado del gigantesco muro de hielo. Sumado al frío y la oscuridad casi constante, era suficiente para poner a cualquiera de mal humor. Pero el ambiente en fuerte nocturno hacía parecer que la guerra había terminado y que los hombres solo estaban esperando morir. Ser Brynden, dijo Ned, acercándose al anciano caballero. Ned, saludó Brynden, desmontando y estrechando el brazo del señor de Invernalia antes de que los dos amigos se abrazaran. Aunque se habían visto hacía casi 2 años en la batalla de desembarco del rey, aún habían pasado muchos años sin verse ni intercambiar cartas. Ned había estado ocupado criando a su familia y gobernando el norte, mientras que Ser Brynden se mantenía activo como caballero de la puerta, protegiendo el valle y enfrentándose a las tribus de la montaña. Tus hombres son bienvenidos, dijo Ned amablemente. Has traído a los hombres de las tierras de la tormenta. No hay grupo más fuerte. Pensé que querrías lo mejor, dijo Ser Brynden con una sonrisa sombría. ¿Está el rey reunido? Disculpa, pero esperaba que me saludara. Normalmente lo haría, asintió Ned. Sin embargo, él y Jon están ocupados con algo.
Ven, te lo contaré mientras tomamos una jarra. Los dos hombres se dirigieron a un lado del castillo, donde Ned condujo al anciano caballero a una habitación individual con algunas sillas, un escritorio y otros muebles de madera. Al otro lado de la habitación había una gran mesa redonda, y un gran mapa del muro estaba clavado en ella con dagas. Mientras Sir Brinden tomaba asiento, Ned tomó jarras de cerveza para ambos antes de sentarse frente a él. Esta es la oficina de Robb y también la sala de reuniones de sus comandantes, explicó Ned. ¿Cómo va la guerra?, preguntó Sir Brinden. Tu esposa me dice que mandó llamar a la pólvora. Ned asintió. Sí, pero ahora es inútil. La guerra empezó bastante bien. Los espectros tardaron 3 meses en atravesar la primera puerta. Cargaron contra el muro cada noche durante 3 meses, y durante 3 meses, cientos de insectores fueron destruidos y no perdimos ni un solo hombre. ¿Cuándo pasó la cosa?, preguntó Brinden, sabiendo perfectamente que nadie pasa por una guerra sin perder un solo soldado. Después de que traspasaran la primera puerta, descubrimos que la magia que había ayudado a construir el muro impedía que los otros y sus secuaces lo cruzaran, explicó Ned, sosteniendo su jarra en las manos. Por supuesto, sabíamos que querían romper el encantamiento. Así que vinieron del sur, dijo Brinden. Era lógico. Sí, lo hicieron, y los hombres aquí tuvieron su primera experiencia luchando contra espectros, dijo Ned con gravedad. Ganamos, pero tuvo un precio. Los espectros llegaron en oleadas constantes y fueron mucho más letales que incluso el animal más salvaje. No dudo que muchos de los hombres que sobrevivieron aún tienen pesadillas sobre ese día. Supongo que un caminante blanco lideraba esta fuerza del sur, dijo Brinden, tomando un trago. Tos. Lord Tarly y Robb mataron al primero, mientras que el segundo fue asesinado por el hombre verde, pero solo después de que éste rompiera la magia que protegía el muro, respondió Ned. Sergar de la Guardia Real murió, al igual que el hombre verde, y Ser Robar y cientos de otros resultaron heridos. Estábamos tambaleándonos, y esa noche, el enemigo volvió con toda su fuerza, libre para entrar en el túnel y continuar su asedio al muro. ¿Cuántos espectros has destruido hasta ahora?, preguntó Brinden con curiosidad. Cientos de miles, millones quizás, respondió Ned. Pero los otros no solo tienen sirvientes de sobra para lanzarnos, sino que les da igual cuántos pierdan. Desatarán sus hordas contra nosotros, y no importa cuántos mueran por las flechas, el aceite y el fuego del dragón, ellos continúan. Es suficiente para hacer dudar de su valentía. Fuego de dragón, asintió Brinden. ¿Qué tal ha ido ese experimento? Fue excelente, suspiró Ned. Los dragones mataban a cientos cada noche, normalmente destruyendo a los peores enemigos, como gigantes, arañas y otros. Eso fue hasta que Daenerys Targaryen fue asesinada y su dragón negro resultó herido. ¿Asesinado?, preguntó Brinden, inclinándose hacia adelante. ¿Cuándo? Justo anoche, dijo Ned con tristeza. Jon y su dragón, Rhaegal, lograron rescatar a la niña y a su dragón del campo de batalla, pero era demasiado tarde. El dragón negro lleva un tiempo en tierra y no presenciaste el pequeño funeral que se celebró por la niña. Brinden asintió lentamente. ¿Qué tan mal están las cosas, Ned? Podría ser peor, dijo Ned encogiéndose de hombros. La segunda puerta sigue resistiendo, pero solo durará una semana más o menos. El terreno frente a nuestra tercera y última puerta está lleno de trampas, pero no servirá de mucho, salvo para ahorrarnos un par de flechas. Por suerte, todavía tenemos a Jon y su dragón, pero un dragón no es lo mismo que 2. ¿Tiene Robb un plan?, preguntó Brinden. Está trabajando en uno, dijo Ned vagamente. Mientras lo hace, el castillo se prepara para la batalla final. Supongo que el enemigo tardará otros 3 meses en atravesar esta última puerta, dijo Brinden. Esa es la esperanza, respondió Ned. Una vez que caiga a la última puerta, se acabó. No tendremos forma de cerrar la brecha y no hay otro lugar en Poniente donde podamos contenerlos. No podemos retroceder, Brinden. El muro es nuestra mejor y única esperanza. Brinden miró a Ned un buen rato antes de echar la cabeza hacia atrás y terminar su bebida de un solo golpe. Al terminar, se puso de pie y se acercó a la jarra de cerveza. «Vamos a necesitar más cerveza», gruñó.